Los que querían ver un partido más parejo, más equilibrado, pues se quedaron con las ganas. Fue otra goleada, un 4-0, marcaron uno menos que lo que fue esa final de Champions en Múnich ante el Inter de Milán, pero el resultado es el mismo. Bueno, una buena presentación, un primer partido para dejar a todos boquiabiertos de todas las intenciones que tiene el equipo de Luis Enrique de tomarse con la seriedad que se amerita esta competición para seguir dejando cosas allí en el tapete, no esa superioridad de un equipo que acaba de ganar históricamente el primer título de Champions en su palmarés. Fase de grupos, grupo G, primera presentación. Puntos positivos, empezando por la imagen que ha dejado el Paris Saint-Germain, Fer. Bueno, un gusto saludarles. Yo creo que lo esperado, al menos lo anticipado, era que la inercia que arrastraba este equipo la pudiera llevar al primer partido de este Mundial de Clubes. Daba la sensación, y lo conversábamos con José cuando ustedes estaban en el salón antes viendo el partido. Los festejos, incluso el tercer gol, parece que es un partido de pretemporada el que están jugando, es apenas una reacción, es el 3-0 ante un equipo como el Atlético de Madrid. Ya podríamos hablar después de las sensaciones que quedan de la actitud de los futbolistas, pero también hay que prestarle atención a las condiciones del clima, un calor tremendo en Los Ángeles, excusa que de repente puede ser utilizado o no. Ya veremos si el Cholo lo saca en la rueda de prensa. Pero para mí inicialmente era ver con qué llegaba el Paris Saint-Germain, con qué entusiasmo encaraba la competencia y cuánto podía arrastrar de lo que dejó para cerrar la temporada europea. Solo hizo un cambio, Gonzalo Ramos, la única sustitución del 11 que presentó en Múnich, y ya está, no cambió nada más, no cambió ni la forma de jugar, ni la intensidad, ni la intención, y así fue. Hubo dos partidos hoy, y muy parecidos ambos. Bueno, los 10 goles del Bayern Múnich. No me importa lo que me digan del resultado. Te hicieron ver chiquito el rival. La superioridad de uno sobre otro fue semejante, de verdad. Vamos a hablar de que el Mundial de Clubes pone equipos chicos y que no tendría que hacer esto la FIFA. La diferencia no fue mayor, más allá del resultado, en el nivel de superioridad de un equipo sobre el otro en los dos partidos que se han visto. Correcto. Y es verdad, lo primero que yo hice cuando empezó este partido entre el Paris Saint-Germain y el Atlético es ir a revisar ese 11 con respecto al que se jugó en Múnich, y la ausencia de Dembélé era lo único. Era un 11 muy reconocible y obligada. Un 11 muy reconocible. De ahí entendemos las intenciones de Luis Enrique, Caro. A ver, sí, yo creo que muchos teníamos la expectativa de cuáles iban a ser los 11 tanto de Simeone como de Luis Enrique, porque decíamos, bueno, a ver qué tan seria está hecha este Mundial de Clubes para estos técnicos. Y desde los 11 ya vimos lo que vimos. Ahora, yo no me dejo de sorprender de Simeone. O sea, yo creo que con Simeone, en mi caso, por ejemplo, tiene la virtud de decepcionarme cada vez que lo veo. Por eso que acababa de decir Fer, o sea, cuando hablamos, y vamos a hablar en un ratito seguramente del equipo de Nueva Zelanda, ver esa superioridad del PSG, aceptarla de la manera que la aceptas, que tus transiciones sean prácticamente nulas, que tengas dos centrales amonestados y que no pase absolutamente nada, que te decidas a esperar, porque yo entiendo que el PSG fue mucho mejor, pero no era un vendaval, era también un dominador del partido, porque así se lo permitía el equipo de Simeone, como ya nos tiene acostumbrado Simeone en las grandes citas. Entonces se agradece lo del PSG, pero otra vez qué poquito lo de el técnico, que es el técnico más longevo en la liga. O sea, quien te dice, estás desde 2011 entrenando a este equipo con este presupuesto, tú esperarías algo más. Y así todo tuvo para el 2-2. Y tuvo para el 2-2 y le anularon la que se perdió para una jugada anulada, el gol que le anulan a Sorloth. Ojo que los disparos al arco llegaron a partir de algo que el Cholo no puede negociar y que sin embargo hoy se vio, y muy poco, cuando los equipos del Cholo, teniendo menos recursos de los que se pueden ver en pantalla ahora, igual salir a la guerra con Lenglet y Lenormand, mejor dame 2 cucharas, creo que tengo más chance de ir a pelearla. Ir a atacar con ellos en defensa es ponerte en enorme riesgo de que te ataquen y que te dejen expuesto, como significó el 2-0 del Paris Saint-Germain.
Pero donde no puede negociar el Cholo José es la intensidad. Totalmente. Los remates del Atlético de Madrid llegaron después de recuperaciones en la mitad de la cancha. No, Lo mejor su hijo. al final del día, si recuperás pelota en la mitad de la cancha y eso te deriva en ocasión ante el contrario, hacelo más a menudo. Y no pasaba eso. Sobre la intensidad que menciona Fer. Antes, cuando al Atlético de Madrid le iba muy bien, las pelotas 50-50 siempre las ganaban. El gol de Fabián Ruiz viene de una pelota 50-50 que termina ganando el Paris Saint-Germain. Después muy bien Doué que hace la pausa. Y qué importante El que es tercero tener... viene de una pelota que no pueden sacar desde el fondo. Totalmente, pero qué importante que es tener también mediocampistas que rompan líneas. Fabián Ruiz y Vitinha son dos mediocampistas que lo hacen todo. Correcto. Los autores de los dos primeros goles de este partido. Cuando el equipo no tiene la pelota, se ponen el overall, cierran espacios, ayudan a los laterales. Cuando el equipo tiene la pelota, siempre están bien posicionados. Lo de Vitinha es un espectáculo verle. Sí. Aparece en todos los sectores de la cancha, siempre sabe en qué momento soltar la pelota, sabe cómo atacar el espacio, sabe cómo crear espacios. Pero sumando lo que decía Caro, a mí también me decepciona mucho el Cholo Simeone. Me decepciona muchísimo. En el primer tiempo, la primera vez que el Atlético toca una pelota en el área del Paris Saint-Germain, Al final es un tiempo de 43, compensación. correcto, cuando agregaron 3 minutos. Y ahí viene la transición donde Vitinha marca el segundo Correcto. gol. Antes, muchos quizás le pedíamos un poquito más ofensivamente a Simeone, pero lo disculpábamos porque su defensa era fantástica. Sumando lo que decía Fer, la falta de intensidad, es que ahora este equipo tampoco defiende bien. Hoy el Paris Saint-Germain le metió 3 y ojo, Cuatro. la parte, perdón, 4, sí, casi me olvido del último gol. En la parte complementaria, el equipo de Luis Enrique hasta saca el pie del acelerador por las condiciones climatológicas que ya señalaba Fer. Es muy difícil jugar bajo ese entorno. Permíteme leer las estadísticas del primer tiempo para tener una idea de lo que pasó allí en el Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles. 74% de posesión contra 26%. Pero entendíamos que esto iba a ser así. Era el duelo entre dos estilos muy contrastantes, el de uno y el del otro. 9 remates del Paris Saint-Germain contra 3 remates del Atlético de Madrid. Pero a puerta fueron 6 del Paris Saint-Germain, solo uno, ese que describía José, que me parece que fue de Griezmann, en el tiempo complementario. Mientras vemos las estadísticas del partido, en esa primera parte, el mejor del equipo colchonero fue Oblak. Sí, porque era el que más aparecía por ese dominio que venía teniendo el PSG. Yo destaco lo de Simeone hijo en intensidad. Creo que, aunque todos sabemos que no es un dechado de virtudes, o sea, sabemos que técnicamente no es la gran cosa, por lo menos... Pero es muy bueno con la pelota también, Caro. Es bueno, pero no es un crack, o sea, está lejos de sus compañeros, o sea, yo creo que está lejos de un Julián Álvarez, de un... No, Julián Álvarez es otro nivel. Estamos hablando de Julián Álvarez, estamos Sí, hablando sí. del mejor delantero que hay, Bueno, seguro, pero el más completo. es el mejor que 9, Claro. el mejor 9 y eso aumenta mis críticas a Simeone porque tú tienes el mejor 9 tal vez en este momento y no es capaz de hacer la diferencia o no es capaz de hacer la diferencia porque no le generan absolutamente nada. Correcto. A lo que voy con el comentario de Simeone, hijo de Juliano, es que por lo menos esa rebeldía, esa intensidad, ese buscar una falta, por lo menos él la tiene, pero fuera de eso, muy poquito. Y ojo que aquí hay jugadores que no es que no juegan desde que se terminó el torneo, es que vienen de jugar eliminatoria suramericana. Claro. Y no aparece. Le pesó muchísimo también lo poco que pudo hacer en ambos sentidos del juego, lo poco efectivos que fueron con la pelota Galván y Javi Galán, perdón, Javi y Lino Galán, sobre el costado. La realidad es que por ahí, es más, se vio en el primer tiempo incluso una transición que por una pelota de Javi Galán termina perdida y Julián no puede encontrarse con él o él no puede encontrar a Julián. Y esto impidió que la salida del Atlético de Madrid tuviese otro sentido más que el que encontraban por el lado de Giuliano y Llorente. Entiendo muchísimo la frustración que puede generar el Atlético de Madrid. Estaba, no digo que por diseño, yéndose al descanso 1-0 abajo. No es por diseño, evidentemente, pero no era una mala noticia tampoco. Y de nuevo Pero usted digo, lo decía, Fer, al margen del resultado, había solo un equipo en la cancha. sí, no existía solamente uno, no con la intención. Había uno claramente dominador del juego y que por superioridad técnica te pasaba por arriba. Y de nuevo digo, el Atlético de Madrid no puede aspirar a nada con el respeto que profesionales como ellos me puedan merecer si lo que querés es defender con Lenglet y Lenormand. La verdad no es concebido de mi parte que puedan entenderse defensores del Atlético de Madrid de esta calidad.
Lenormand puede ser de la selección de España y todo lo que me digan, a mí no me convence. Lenglet, pues, en otra cosa sucedería con él si no estuviese en el momento en el que está ahora, y hace rato que no encuentra ese nivel. Ahora, descolgarte a campo abierto y quedarte con ellos dos atrás es un riesgo gigantesco. Atacar para el Atlético, ir al ataque era peligroso. Sí. Yo veo No por el peligro que podían generarle a Donnarumma. Sí, no por el porque riesgo Oblak que estaba temblando, correcto. que quedaba solo con Lenglet y Lenormand enfrente. Más, Oblak termina salvando una fantástica también después de un enganche de Kvaratskhelia en el segundo tiempo ya. Arrancando el segundo tiempo, sí. Sí, sí. Y las dos asistencias del Paris Saint-Germain fueron precisamente del hombre que acaba de mencionar, a Fer de Kvaratskhelia. Yo veo que le están tirando palos al Atlético de Madrid, demasiados palos, estamos hablando más de eso que de lo que hizo el Paris Saint-Germain, y me pregunto, ¿le podrá jugar en contra? O sea, ¿le va a hacer mal al Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada lo que termine sucediendo con el equipo de Simeone en este Mundial de Clubes? ¿Cuán contraproducente puede ser lo que pueda pasar aquí en los Estados Unidos con ellos? Bueno, esa es la trampa de este torneo. El torneo puede significar eso para muchos equipos dependiendo de cómo gestionen su participación en esta competencia y la sensación que dejen. Al final, para algunos es la posibilidad de ir a pelear por un título, para otros es la posibilidad de pelear no este título, sino todo lo que te ofrece la siguiente campaña, con lo que puedas hacer como plantel en la preparación del mismo, y muchos se molestarán, pero el Madrid está en ese conjunto de equipos que pueden preparar lo que se viene para más adelante en este torneo de ahora. Claro. Pero igualmente, si arrastras inercias del pasado y visto lo de hoy, el tiempo de descanso que han sido, ¿cuánto? 2 semanas y media, no ha sido suficiente para modificar comportamientos. Al Atlético de Madrid de ahora lo que se ha visto es cómo terminaron la temporada. Claro. Un equipo flojo, que no gana las pelotas divididas, que es incapaz de poner ahí en la cancha lo primero que un equipo del Cholo, por sello de identidad, debe mostrar, que es intensidad. Claro. ¿Va a defender con esos centrales cuando arranque la temporada por la liga que usted ve por la pantalla de ESPN Deportes? Por ahora sí, al inglés le terminan extendiendo el contrato porque dicen que a Simeone le gusta mucho, más allá de que a Fer definitivamente me queda claro que no le conviene. Bueno, estaba el Cuti Romero en la lista de pero posibles llegadas. Pero hasta ahora Tiene no a hay Jiménez. nadie. Y tiene, por eso voy, yo digo, hay displicencia por parte del Cholo, porque en el primer tiempo tus dos centrales tienen amarilla. Veíamos ayer el partido, por ejemplo, del Inter Miami, con todos los terribles problemas que tienen, y le sacan amarilla a uno de sus centrales, y por lo menos Mascherano va y hace el cambio, mueve al lateral derecho, lo pone de central y termina variando eso. O sea, por eso es que yo hablo de displicencia. Como teniendo a Jiménez, al mismo Witsel estaba ahí que lo ha utilizado como defensa central. Que lo ha utilizado como defensa Sí. central. O sea, ¿qué pasa? No me interesa el partido, me estorba. ¿Por qué esa actitud por parte del Atlético de Madrid? Caro, tú preguntabas de qué tanto les puede afectar. Yo creo que, a ver, creo que algunos equipos sí, por ejemplo, Manchester City, cómo empieza a confeccionar con sus nuevas fichas. Vamos a ver cositas en el equipo de Pep Guardiola, lo de Xavi seguramente, porque además todo lo que pasa en el Real Madrid se maximiza, así sea un partido amistoso. Pero yo creo que en el caso del Atlético de Madrid, no. Yo creo que es un poco más de lo mismo. Probablemente puede ayudar para traer un Cuti Romero, viendo algunas... Sí, puede acelerar un fichaje. Sí, pero yo creo que recordarán ustedes aquella ICC, creo que fue, en donde le mete el Real Madrid al Real Madrid. Golea al Madrid. 7 goles, y ese torneo no fue diferente para el Atlético de Madrid. ¿Y para ti, José? Claro, es que para mí ese es el problema, que no va a pasar absolutamente nada. A mí me decepciona el Cholo Simeone porque yo soy cholista, soy un admirador de Diego Pablo Simeone, ¿Ah, sí? me parece un entrenador fantástico. El Cholo Simeone cambió la historia del Atlético de Madrid, claro. No nos recordemos lo que era este equipo antes de la llegada de Simeone. Un equipo que tenía una década sin ganar un derbi, Correcto. un equipo que le costaba clasificar a Champions y cuando llegaba no competía, un equipo que en la Liga ni siquiera estaba en los puestos de privilegio. Llegó Simeone y lo ganaron todo, Copa del Rey, Ligas, UEFA Europa League, llegaron a 2 finales de Champions. Pero después, cuando ya le dieron recursos, cuando ya le dieron una billetera prácticamente interminable, donde él tenía autonomía e independencia total, porque los fichajes, los jugadores que llegaban eran bajo la anuencia y el pedido express de Diego Pablo Simeone, no pudo dar el paso.
Por eso, después de una temporada donde el Atlético de Madrid me parece que nos decepcionó, a mí puntualmente me decepcionó porque cuando arrancó la liga, que el Barcelona termina ganando, yo honestamente pensé que el equipo de Simeone la podía ganar, porque se habían reforzado muy bien, hablaba Fer de Julián Álvarez, un crack, el tipo lo hace bien, todo puede jugar de El 9. Atlético fue campeón de invierno en esta temporada. Bueno, pero el campeón de invierno, Fer. Bueno, no. pero nada más para hablar de cuándo empezó el Atlético, cómo iba el camino declive. del Atlético. Ah, claro. El pinchazo viene en marzo. La pregunta Por era eso. cuánto va a poder aguantar el Atlético El este pinchazo viene en ritmo. marzo cuando le sacan el penal a Julián Claro. Álvarez. La semana terrible, Una claro. semana Sí. el siguiente partido es contra el En Barcelona. una semana que se gana desmoronaron. Rey. Una ventaja de 2 Pero goles. ¿cuál fue la respuesta, Fer, del Cholo Simeone después de esa eliminación contra el Real Madrid? Que el árbitro, que por culpa de alguien, de un ser externo que no tuvo nada que ver con el fútbol, por eso lo eliminaron, nunca tuvo autocrítica de decir la fórmula, el planteamiento, la táctica no me está ¿Y dando no fue un resultado. poco así también? Que el árbitro. ¿No fue un poco así también? No, pero sí, claramente hay 2 toques en el penal de Julián Álvarez. Bueno, pero la interpretación del Bueno, de hecho, se cambió la regla por eso, cambió se la cambió. regla Por eso, pero en ese entonces... claramente tampoco, no, Perdón. no, claramente No, me no, queda en tan claro. ese entonces, no, en ese entonces Pero bueno, la regla era clara, tácita. Anímicamente ese equipo se hunde a partir de ese particular momento donde si el Cholo te dice eso, después en el vestuario la sensación será la misma de que a un agente Le robaron. externo llegó y le sacó la clasificación, no me meto si le robaron o no, si le sacaron la clasificación, y luego viene una derrota contra el Barcelona con 2 goles de ventaja en ese partido y se ve que se le escapa primero la Champions League y después se le escapa La Copa del Rey además, que también. Pero, Fer, ¿cómo juega el Atlético de Madrid? Reactivo, que cede la posesión de la pelota. No le fue bien la temporada pasada y hoy, que es el inicio de un nuevo año, donde se pueden renovar ilusiones, pero vimos es el mismo lo mismo. técnico que estás esperando. Bueno, pero en algún momento el técnico tiene que decir, tengo que tener plan B, porque el plan A no me está funcionando. Yo siento que esta Creo que va a morir con la conversación se está suya. repitiendo y se repite, o sea, y se repite una y otra vez. Fíjense, hay muchas